A esta hora recibo a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, y tú, Carla, gracias por la invitación, por estar Gracias a contigo. ti. Igual, para nosotros es un placer, tú sabes que sí. Quiero empezar por Ecuador un momentito porque luego de la victoria de Daniel Noboa, sabes que hubo una denuncia de supuesto fraude por parte de su contendiente, pero hasta los mismos correístas dijeron, no, 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 ya va, ganó. El resto de los correístas reconocieron el resultado, pero esta mujer no, estaba iracunda. Y fíjate que Maduro se hizo eco de esos supuestos rumores de fraude, ¿no? Que de un tamaño de el descaro de Maduro. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazó las declaraciones del tirano en Venezuela, quien aseguraba que en esta segunda vuelta de las elecciones pues hubo ese fraude horroroso, así lo llamó Maduro. Y ella le dijo, si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo las cosas bien. Lo grave hubiese sido que nos felicitara. Qué mujer tan inteligente. Y dice, ¿cómo podemos hablar de fraude cuando las dos organizaciones tuvieron la gran oportunidad que el proceso fuera vigilado por ellos? Y esto fue lo que respondió el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Hemos titulado nuestro informe preliminar Jornada electoral transparente y bien organizada que desmiente las narrativas de fraude, pero con la necesidad de afrontar reformas. Ya está. ¿Qué impresión te da a un Maduro hablando de fraude en Ecuador? Es estar alineado con la narrativa que quiso imponer Rafael Correa. Esto es una narrativa de Rafael Correa, quien se ve ya muy distante de regresar a Ecuador. Él aspiraba que en esta elección, con su candidata Luisa González, pudiese ganar la elección en términos de la primera vuelta en que fue muy cerrada y pensó que el voto indígena, que era el que realmente inclinaba la balanza, iba a votar porque es un voto más hacia la izquierda, ¿verdad?, que hacia la derecha en términos de pensamiento político. Entonces pensó que iban a ganar. El no haber logrado la victoria y además perder por 11 puntos lo desesperó porque sabe que ya no tiene. Es la tercera derrota consecutiva que tiene el correísmo en Ecuador. Por lo tanto, Maduro le sirvió de altavoz para decir no solamente él que lo hubiera dicho Luisa, la candidata del correísmo, sino también un supuestamente presidente o como lo queramos llamar dictador en Venezuela y no tuvo eco. Entonces, realmente fue muy difícil porque el mismo miembro de su partido, que no necesariamente están con la corriente del correísmo, que tienen futuro político en Ecuador, porque ganaron, son alcaldes, son Eso, gobernadores. no se quieren retratar con eso. No, no, por supuesto, porque saben que es suicidarse. Entonces, básicamente yo creo que estamos ante el suicidio de Correa y de sus seguidores más cercanos. Vamos a viajar rapidito a Perú, porque Ollanta Humala fue condenado. La historia política de Perú, la historia política presidencial de Perú da para una enciclopedia, por razones obvias, ¿no? Pero bueno, uno más, digamos. Ollanta Humala, condenado a 15 años de cárcel por el lavado de activos allí en Perú. Pero por supuesto que vuelve a aparecer el régimen venezolano, porque aquí la acusación es que durante las campañas de Humala del 2006 y del 2011 en Perú se buscó otorgar legitimidad a dineros que se tienen o se cuentan y se han verificado aportes falsos. Sostienen que la campaña recibió aportes por cerca de 1,5 millones de soles y que hay atribución hacia lo que corresponde al país de Venezuela. Se señala a la Embajada de Venezuela de donde obtenían ese dinero. Desde nuestra perspectiva probatoria dicen hay una procedencia ilícita, aportes inexistentes, falsos, que trataron de ser legitimados mediante diferentes mecanismos. Bueno, está el régimen de Venezuela, es decir, Chávez sigue fregando la paciencia a estas alturas todavía, y Odebrecht, a la misma altura en esta investigación. Venezuela vuelve a aparecer. ¿Esto cuántas veces se repitió en toda la historia de estos 26 años, profe? Es el primero, ¿no?, condenado por la justicia porque todos, como lo dice, presidentes han salido por corrupción. Recordemos que hasta mismo Alan García, cuando lo fueron a buscar, Sí, se suicidó. se pegó un tiro. Entonces, porque él no iba a ir a presión. Entonces, ¿qué ocurre? En la primera campaña
de Humala, él era chavista, él estaba alineado. Eso fue a principios del 2000, entonces en el 2006. Y fue seguramente cuando recibió los fondos de la Embajada de Venezuela, pero también él corrió para el 2011 y seguro fue cuando recibió los fondos de Odebrecht. Y aquí no solamente condenan a él, sino a su esposa también. Los Sí. dos fueron condenados por 15 años. Por cierto, te interrumpo allí porque ella pidió asilo en la Embajada de Brasil cuando la condenaron por este caso de Odebrecht. Y bueno, ella obviamente fue primera dama en su tiempo, ingresó hoy, justamente hoy, a la Embajada de Brasil, allí en Lima, solicitó asilo a ese país, horas después de ser condenada a estos 15 años de prisión también por lavado de activos, cuando aparentemente recibió estos aportes de Odebrecht para las campañas de su marido en el 2006 y 2011. Eso lo dijo la Cancillería de ese país y este es el comunicado oficial de Perú, perdón. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que la Embajada Federativa de Brasil ha comunicado que la señora Nadine Heredia Alarcón ingresó esta mañana a la sede de su embajada. Yo no sé si tenemos un sonido con respecto a eso. No, pero tu impresión sobre lo que podría significar esto, obviamente, para la historia de Perú, que es tan compleja, que además es tan convulsa, que no se puede hablar realmente. Ahora quizás la situación es diferente, pero por mucho tiempo la estabilidad presidencial en ese país ha sido un tema de demasiada incertidumbre, ¿no? Desde el punto de vista político ha sido una turbulencia. Todos han estado en curso en actos de corrupción. Recordemos que el último, antes de el de Castillo, Pedro Castillo, antes de Boluarte, también está preso por corrupción. Pero aquí hay que decir algo de Perú, que la macroeconomía en Perú lo ha manejado muy bien. Es un país que en América Latina tiene un buen desempeño económico a pesar de las crisis políticas. Parece una contradicción y no lo es. En este caso ha mantenido un banco central autónomo que ha mantenido la macroeconomía en términos que le ha permitido a Perú tener un buen desempeño económico. Lo otro es que destapar casos de Odebrecht vuelve a surgir los fantasmas de Odebrecht en toda América Latina, que financió campañas. Pues Colombia, sabemos lo de Santos. En Venezuela, el propio Capriles se ha dicho que recibió fondos en su campaña. Entonces, esto vuelve a destapar estos casos, y sobre todo después de una condena. Profe, ya vamos a hablar de Capriles, pero quería hacer una referencia a Kilmar Ábrego García, este migrante salvadoreño que está prácticamente en medio de un desafío o de como algunos periódicos lo llaman, un juego político, porque de alguna forma algunas agencias admiten que fue un error deportarlo a El Salvador, pero Estados Unidos recibe la orden de la Corte Suprema de facilitar su regreso a este país. La fiscal general dice que ellos no pueden hacer nada porque está en territorio extranjero. Bukele llega a la Casa Blanca, a la oficina oval, y dice, no, yo no voy a deportar, yo no voy a devolver a Estados Unidos a un terrorista, no voy a traficar a un terrorista, por donde lo hago entrar a esta nación. Y ahí está esta especie de limbo en este momento, porque hay quienes defienden a este migrante, y más aún si de alguna forma la administración habló de un error a la hora de sacarlo del país. ¿En qué crees que termine esta polémica que hay ahora? Porque no hay como una claridad sobre quién debería ser la autoridad para definitivamente tomar una decisión. Sí, es porque al estar ya en El Salvador, ¿verdad? Se podría asumir que las órdenes judiciales o el dictamen de la Corte Suprema de Justicia no tiene jurisdicción extraterritorial, que sería lo que estaríamos hablando. Y entonces complica el caso porque el que tiene que gestionar esto es la administración del presidente Trump, porque es el único que puede manejar desde el punto de vista en términos de diplomacia y de reconocimiento de un acto que ocurrió por error, ¿verdad? Y cumplir con el Estado de Derecho, porque de otra manera es muy difícil. Eso es respuesta
de Bukele en la Casa Blanca es la correcta. Él no puede hacer nada porque ese tribunal no tiene decisión extraterritorial. Entonces, el que puede es la administración Trump, emite una orden que solicita a El Salvador a que vuelva a enviar, después que le envíen a él el transporte, que lo dijo la misma fiscal, que podrían, si El Salvador, pero El Salvador no tiene nada que ver, es la administración que toma la decisión y manda a buscarlo y El Salvador lo entrega y lo devuelve. En ese sentido, pues y aquí yo creo que la administración al final va a tener que actuar de acuerdo a derecho. Déjame hacer una pausa porque quería también una reflexión tuya sobre lo que dijo en esa misma reunión Donald Trump, quien le está atribuyendo ese tema de las dificultades económicas de Maduro a las decisiones que él ha tomado con respecto a las sanciones y las licencias petroleras. Regreso con Antonio de la Cruz. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, nos acompaña esta noche. Te decía que Donald Trump en esa misma reunión con Bukele se refirió, bueno, al Tren de Aragua, como siempre lo hace, y dijo, las cárceles de Venezuela se vaciaron y ya saben lo que pasó, la delincuencia disminuyó drásticamente, pero ahora Venezuela tiene otro tipo de problemas, dijo Trump. ¿Saben cuál es el problema? No tienen dinero, porque les cerré los ingresos petroleros y les pusimos aranceles secundarios. Ellos saben qué es lo que deben hacer, pero no tienen dinero. ¿No tiene dinero Maduro? Él está hablando en ese momento de la reducción de los ingresos que ya en el primer mes se observa que están alrededor de un 50% en las caídas de las ventas. O sea, si estaba recibiendo 600 millones de dólares mensuales promedio, ahorita está a 300. Entonces sabe que se le está secando el ingreso, los dineros por las exportaciones petroleras. Y en eso es que lo alerta, le dice, tú sabes lo que tienes que hacer, porque cada vez vas a recibir menos dinero y vas a tener más dificultades para sostener esa economía. Ese fue básicamente el mensaje que le mandó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Maduro? ¿Seguir recibiendo migrantes? No, tiene que, estando de secretario de Estado, Marco Rubio, tiene que respetar el 28 de julio. Lo que pasa es que hay un hecho que no puedes borrar de la noche a la mañana, que es el 28 de julio, donde hubo una elección de acuerdo a las condiciones de Maduro y que hay un presidente electo. Pues él básicamente, tú sabes, lo que tiene que hacer es buscar una negociación que acepte él la presidencia de Edmundo González. Entonces tú nos quieres decir que para ti Donald Trump sí quiere sacar a Maduro del poder. Totalmente, no tengo la menor duda de eso. ¿Y por qué le interesaría sacar a Maduro del poder? Por supuesto que los venezolanos podemos darle una lista espectacular y súper atractiva de razones por las cuales debería hacerlo. Primero, por su propia seguridad nacional, pero también por el tema del petróleo. Ahí tendría una oportunidad, ya no tendríamos que estar hablando de licencias para empezar por allí. Pero ¿cómo crees que lo ve esta administración? Ya sabemos que quizás no necesariamente va a ser un tema de principios, de derechos humanos, de valores, pues lamentablemente debería participar, ser un elemento determinante en esa toma de decisiones, pero bueno, si eso no fuera una prioridad, el tema del interés para esta nación, ¿sí crees que realmente comprenden que les conviene que Venezuela sea libre? Porque es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, lo ha dicho cuando declara que es terrorista y cuando habló hoy mismo de que mandaron la gente del Tren de Aragua. Cuando él focaliza ese argumento ahí, le está diciendo, tú eres una amenaza para nosotros aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, sí hay un interés, y no solamente eso, sino que en la línea de acción que están hoy actuando, es que la solución en Venezuela pasa por la salida de Maduro y no por mantener a Maduro en el poder. ¿Y crees que van a ir por el cartel de los soles, que esto va a continuar? ¿Tú sí crees en la presión, en el regreso de la política de presión al régimen de Maduro? El 25% del arancel a las exportaciones petroleras es máxima presión, o sea, volvimos al escenario de máxima presión a Maduro. Él ha ido colocando máxima presión y va a seguir aumentando esa máxima presión en la medida en que Maduro siga resistiendo y no buscando una solución en Venezuela. Entonces, yo creo que sí, si es necesario llegar al cartel de los soles, van a llegar al cartel de los soles. ¿Qué significa que van a llegar al cartel de los soles, profe? Porque es presión. Acuérdate que si yo te presiono a ti, te voy presionando paulatinamente y se van construyendo los casos. Recordemos que para el cartel de los soles
ellos tienen ya muchos testigos aquí, desde el Pollo Carvajal, ¿cómo se llama? El otro que ya lo sentenciaron en Nueva York, y van construyendo ya todos esos casos. Ellos tienen el caso construido. Aquí cuando digo ellos, la Fiscalía de Estados Unidos, porque si no, no le hubiesen podido poner precio a su recompensa. Entonces yo creo que lo que están es buscando una salida negociada, porque llegar a ese extremo, entonces van a tener que actuar, ¿verdad? Estados Unidos de una manera de poder obtener el resultado que están esperando en Venezuela. Perdona si suena reiterativa, pero entonces, para ti, todo lo que vamos a ver en el futuro próximo, decisiones de la administración de Donald Trump contra el régimen de Venezuela, no solo buscan devolver migrantes venezolanos, de las deportaciones, cumplir con su promesa de campaña, sino que él realmente quiere un cambio de régimen. Es decir, que el régimen de Venezuela salga para que pueda tomar el poder el gobierno legítimo, electo. Es totalmente, ellos están creando todas las condiciones para que los venezolanos actuemos de acorde y seamos los que demos la solución en Venezuela. Y mientras tanto, ellos no nos van a hacer el sacarnos a nosotros. Nosotros somos los que lo vamos. En esa manera de actuar, alineado entre presión externa, internacional e interna, es como se va a dar la solución en Venezuela. Los venezolanos te van a preguntar cómo Carrizo, con miedo, con persecución, a lo interno, no es un país que está resignado, por supuesto que no, ya tomó la decisión el 28 de cambio y quiere cambio y va a seguir intentando cobrar esa decisión que ya tomaron, pero en estas circunstancias de terror, ¿cómo se visualiza la posibilidad de la presión interna en este instante? Por eso que lo hecho por el grupo que se inscribió con la plancha de Un Nuevo Tiempo, Capriles, Guanipa, ¿cómo se llama? Los que están asociados ahí, ese grupo, no ayudan a continuar en esta lucha interna porque debilitan la posición del frente, aunque no haya la posibilidad de que los venezolanos voten a favor de esas candidaturas. El construir esa narrativa que quiere el régimen, de que va a tener ahora a Capriles de diputado en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y decir que entonces hay un poder de facto, un poder constituido por una elección y un presidente que ganó el 28 de julio, pero que no es presidente en funciones, sino un presidente electo, empieza a generar otra vez una solución de largo plazo, a pesar. Pero ya va, profe. Ya va, profe, espérate. Porque yo entiendo la intención de Capriles, ya todos entendimos la intención de Capriles. De hecho, aquí el propio Juan Pablo Guanipa, quien tiene a su hermano en esa lista, dijo que ellos negociaron que los habilitaran de nuevo para poder postularse a esos cargos porque quieren deshacer el liderazgo de María Corina Machado y lo que ocurrió el 28 de julio y dejar de lado la autoridad que tiene el presidente electo. Entendemos la intención, pero los venezolanos están claros con respecto a eso. No, nadie estima que haya una participación ni siquiera significativa, sino una muy vergonzosa en eso que convocó Maduro, y por otro lado la comunidad internacional está absolutamente clara en cuál es la estrategia, porque esto tendría que tener algún tipo de impacto. Pedro Sánchez, Lula, Petro, puedo meter a Boric, no lo voy a meter tan derecho, pero puedo ponerlo. ¿Qué crees tú que te van a decir después del 25 de mayo? Van a decir que en Venezuela participó, aunque no es reconocido como una oposición de la Fuerza Democrática, porque precisamente por eso ellos son los que actúan esta vez. Nosotros tuvimos alacranes en la Asamblea del 20 o tenemos en esta Asamblea 20 meses. Ajá. Ellos lo que están es recirculando a los alacranes por estos opositores, porque los alacranes ya no les sirve para el objeto de mostrar de que hay una oposición, que es la narrativa que tienen ellos, que está buscando una solución distinta a la posición extrema, que es como llaman a la solución del 28. Claro, perdona que te interrumpa, es lo que decía Mario Vargas Llosa en vida, que la dictadura perfecta es cuando ya tú no tienes que pedirle a alguien que te adule, sino no me adules, muéstrate como si fueras crítico para yo poder mantener esta ficción de democracia o de convivencia con unos sectores opositores. Y esta es la estrategia a la que le está apostando ahora el régimen también. Totalmente. Mira,
manteniendo la distancia porque no son comparables las experiencias. Yo te voy a poner el interinato y Maduro, usurpador en el 18-19. En el 19 tenemos un interinato reconocido por 60 países. Al no lograr mantener la fortaleza de esto, porque habían disputas internas dentro del interinato, consolidar esa posición, resulta que no se logró avanzar en la salida de Maduro. Ellos lo que quieren reproducir de alguna manera ese mismo escenario donde hay un presidente electo, por eso lo dije, con otra vez un usurpador, donde un sector de ese con el que Maduro hace arreglos y hace negocios y mantiene, donde dicen, no, en Venezuela sí puede haber una solución. Lo que pasa es que son extremos, entonces hay que buscar. Sí. Vamos a volver otra vez si no aceleramos esta posición, y eso es lo grave de este grupo, de lo que están haciendo, porque es volver a remontarnos a una lucha donde está avanzando toda esta máxima presión, y lo que se necesita es construir esa lucha interna para alcanzar lo que se quiere, que es la salida de Maduro. Y como lo dijimos anteriormente, Estados Unidos no está jugando carrito, Estados Unidos está jugando en serio en esta salida de Maduro con esta situación. Tengo que despedirte, el tiempo siempre se me pasa volando cuando hablo contigo, es la realidad que le vamos a hacer, pero bueno, se nos fue el tiempo. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends.